Según Carlos Pañi, el éxito o el fracaso de un gobierno tiene que ver con cómo leen los presidentes su tiempo, el tiempo que están viviendo, cómo leen el contexto, y que a partir de esto se ve y se puede ver históricamente, seguramente Carlos lo vas a mostrar, si tuvieron o no tuvieron éxito los presidentes, los últimos presidentes que nos gobernaron. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿tendrá Alberto Fernández éxito? ¿Sabrá leer el contexto? ¿Sabrá leer este tiempo que estamos viviendo? Bueno, efectivamente, vamos a Maquiavelo. Maquiavelo, que todos sabemos, ha sido un hombre que dedicó la vida a pensar muy en profundidad la política, simplificaba el éxito político como el resultado de dos factores. Uno decía, él usaba una palabra del italiano antiguo que es virtud, sin D, que quiere decir pericia, habilidad, saber el oficio. La otra, el otro factor, la otra condición del éxito para Maquiavelo era la fortuna, la suerte. Pero cuando se estudia bien el pensamiento de Maquiavelo y qué quería decir con suerte, es que el tiempo te juegue a favor, que la historia te empuje, que estés coordinado, que estés sintonizado con el momento histórico, que sepas, como decía recién María Laura, leer el tiempo en el que te toca operar como líder. Si tomamos los últimos tiempos de la Argentina, hay líderes que, por lo menos en algún aspecto de la realidad política, tuvieron una lectura correcta de lo que estaba pasando en el momento en que les tocaba liderar el país. Por ejemplo, es evidente que Alfonsín pescó, olfateó el fin de los procesos autoritarios en América Latina e inició un movimiento político que se repitió después en otros países, no tanto por imitación como porque en realidad lo que él estaba viendo era un movimiento general y se subió a esa ola, la aprovechó y en ese aspecto le fue muy bien, fue exitoso. Si miramos, y esto con independencia de la calidad de las políticas, o si nos gusten o no las políticas que aplicaron, Menem es evidente que cuando llega al poder empiezan a pensar en las privatizaciones, en la desregulación de los mercados, se alía con los Alzogaray, está mirando la caída del muro de Berlín, está mirando una gran expansión del capitalismo por lo que fue en ese momento la gran crisis del socialismo real. También parece estar sintonizado con el momento que le toca vivir. Néstor Kirchner, es evidente, vio la bonanza china. Vio que la Argentina iba a vivir con una cantidad de recursos muy inusuales para lo que fue la historia argentina. Bueno, hay presidentes a los que se les reprocha o se los analiza en sus dificultades como víctimas de un desajuste, de un anacronismo con la historia. Por ejemplo, Hipólito Yrigoyen, en su segunda presidencia, que arranca en el 28 y termina con el golpe del 30, decimos, Yrigoyen era un hombre que había nacido en 1853, pertenecía a otra generación. Ya la Argentina que él tenía en la cabeza no era la Argentina sobre la que él trabajaba. Kirchner tuvo un colaborador, Alberto Fernández. La experiencia histórica concreta de actuación política y administrativa de Fernández más fuerte es la que compartió con Kirchner. En aquel momento, la Argentina había tenido una devaluación extraordinaria que le permitía sustituir importaciones y animar a la industria y a la producción local. Había heredado de Duhalde un superávit fiscal ya muy sólido que lo dotaba de recursos que lo podían hacer prescindir del mercado financiero, inclusive prescindir del Fondo Monetario Internacional, al que le dio un portazo pagando la deuda antes, y por si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, tenía un proceso internacional de demanda de commodities, de materias primas por parte de Asia, que puso el precio de la soja casi en $600, que ahí es cuando él se entusiasmó y dijo, voy por esa caja, y se produjo el fenómeno de la 125, de la resolución 125 que contaba hace un ratito Luciana. Y arranca un conflicto con el campo bastante distinto del que estamos viviendo ahora. La pregunta es, ¿Fernández distingue las diferencias que hay entre ese momento que le tocó vivir del año 2003 al 2007 con este momento? Porque China ya no crece a tasas chinas. Es más,
China está con un frenazo extraordinario debido al coronavirus. La Argentina no tiene superávit fiscal, tiene un tremendo déficit fiscal que de alguna manera hay que financiar. Por eso, ir al mercado con una renegociación de deuda muy agresiva corresponde en este momento histórico o es más bien de la época en que podíamos prescindir del mercado. Y la soja no está en $600 la tonelada, está en la mitad. Por eso la relación con el campo es distinta de la que podía entablarse en aquel momento, donde además no había cepo cambiario y ahora sí. La cuestión de la soja dentro de todo esto es crucial, la cuestión de los commodities es crucial, de las materias primas. ¿Por qué? Porque básicamente, si miramos así, simplificando mucho la economía argentina, dependemos de dos factores. La tasa de interés de los Estados Unidos, si sube, la plata va hacia allá, si baja, la plata viene hacia países como la Argentina, y el precio de los productos que vendemos. Ahora, mire este gráfico que le voy a mostrar, que es llamativo, le va a llamar la atención. Este es un gráfico que lo que muestra son un promedio del precio de las materias primas en el mundo. Y vamos a ver cómo, según cómo le fue a las materias primas, le fue a los presidentes. Casi de una manera tan lineal que nos podría llevar a pensar la simplificación de que a los gobiernos les va como le va a la soja. Mire el gobierno de Menem. Sube la soja, cae cuando Menem se va. Llega Kirchner. De la Rúa, mal. Duhalde, ahí. Miren Kirchner. Miren lo que es la soja y las materias primas con Kirchner. Del 2003 al 2007 y después se derrumba del 2008. Conflicto con el campo, derrota del 2009. Recuperación de Cristina. Triunfo del 2011. Gran Cristina, que empieza a decrecer y se va convirtiendo en una Cristina cada vez más chiquita hasta que deja el poder. Macri, una calmachicha. Y ahora, hacia abajo. Mire qué materias primas, qué precios le tocan a Fernández y qué precios le habían tocado con Néstor. ¿Percibirá la diferencia? Menem, cuando hablaba de quienes lo contradecían y lo objetaban, decía hay gente que se quedó en el 45. ¿Fernández se habrá quedado en el 2003? Ay, qué poco tiempo tenemos. Sí, para mí es muy cortito, pero porque es exacto lo que él dijo sobre Alfonsín. Alfonsín leyó bien su tiempo político, pero le tocó todo esto que vos decís, si querés. Las variables económicas lo condicionaron tanto que toda esa lectura correcta del momento en el mundo se le frustró, para simplificarlo. Lo mismo que a De la Rúa. Y en alguna medida lo mismo que a Macri. Por eso un dirigente radical como Jesús Rodríguez dice, si vos ves caer el precio de las commodities, es porque vamos a llegar al poder nosotros los radicales. ¿Y cuál es la salida? Claro, ¿y cuál es la salida? Como que lo ve al revés. ¿Cuál es la salida teniendo en cuenta que desde el 10 de diciembre que asumió Fernández siguió bajando la soja? La salida es que tenés que tener una política económica. Primero la salida es que por ahí no tenés salida porque es un país muy dependiente de eso. No hemos creado una economía que nos permita prescindir de eso. Ahora, una salida, por ejemplo, se me ocurre ahora que lo preguntás, es no castigar al sector tecnológico. Algo que podemos hacer bien. Competitivo es hacer software, por ejemplo. Ahora, si vas a hacer que las empresas de software empiecen a contratar gente en Colombia y no acá, es como que no tenés salida y la poca que tenés te la cerrás. Ahora, lamentablemente, la Argentina depende mucho de sus materias primas. No hemos sabido hacer un país que dependa más de la educación, de otro tipo de industria, que sepamos ofrecer otro tipo de cosas que no sean las que ofrecemos del siglo XIX. Leer nuestro tiempo, leer el tiempo que se está viviendo, el contexto. Gracias, Carlos.